Cineteca Perdida es un podcast de producción independiente, por ello te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook, donde nos encuentras en todas ellas como @Cineteca Perdida. Y si no te quieres perder ningún episodio estreno, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Ahora te dejamos con este nuevo capítulo. Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 156 de Cineteca Perdida. Mi nombre es Héctor Muñoz y hoy estoy acompañado del señor Simón Arias. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estamos? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Hoy estamos acá para hablar de una película y de un director sobre el que al menos yo personalmente tengo una especial debilidad. Estamos hablando de Caché, película del año 2005 del director austriaco Michael Haneke. Los dardos hoy día los comienza a lanzar Simón, quien nos va a contar una pequeña sinopsis para saber de qué se trata la peli. Ya. George y Anne son un matrimonio que vive junto a su hijo Pierrot en París y cuyas vidas son interrumpidas cuando comienzan a recibir cintas VHS anónimas en la puerta de su casa que muestran el frontis de la casa como si alguien lo estuviera vigilando. Y esto, seguido de cartas y llamadas telefónicas anónimas también, comienzan a poner su matrimonio en tensión, al tiempo de que todo esto pareciera relacionarse con un evento en la infancia de George. Más o menos de eso trata la película en un principio. Pero cualquier persona que haya visto esta película puede decir que esta película trata sobre muchas más cosas. Sí. Eso es solo un punto de entrada. Sí, hay que decir que en este caso yo creo que esta es de esas películas donde la sinopsis parece que dice mucho, pero en realidad dice bien poco. Sí. Oye, yo no sé si cuál es tu relación con la peli. No sé si la teníais como vista ya hace mucho rato. ¿La volviste a ver ahora? ¿Cuántas veces la has visto? Esta es como tercera vez que la veo. La vi hace muchos años por primera vez. Estaba estudiando en la universidad. Eso debe haber sido año como 2015 por ahí. Después me la repetí más adelante, un par de años después, y esta es tercera vez que la veo. Bueno, cuando supe que iba a hablar de esta película me puse medio ansioso, porque a mí también, bueno, me gusta mucho esta película, me gusta mucho Michael Haneke también, y siento que hay hartas cositas para conversar de esta película, y viéndola de nuevo ahora también la veía y era como, esta película es increíble, es fascinante. ¿Cuál es tu relación con esta película? Mencionaste que tienes una pequeña debilidad por Haneke. Sí, mira, si se trata como de una definición apurada, o si alguien me pusiera entre la espada y la pared, yo tendría que decir que Haneke es mi director favorito. Siempre eso es mentiroso porque al final uno tiene siempre varios favoritos, pero si me apuran, Haneke yo creo que estaría en ese podio de mis directores favoritos. Es un director del que muchas veces me olvido nomás de él, ¿cachai? Paso un buen rato sin verlo, pero cada vez que vuelvo a su cine me convence de que el tipo es un genio. A mí me pasa que yo no he visto tantas películas de Michael Haneke en realidad, porque o sea, tampoco es como que tenga una filmografía increíblemente extensa, pero cuando me pongo a enumerar películas de Haneke que he visto, en realidad no son tantas, he visto como 3 o 4. Y las más recientes tampoco la he visto. Creo que eso también tiene un poco que ver con que es un director que sus películas demandan mucho del espectador. Son películas que totalmente son bien duras, son bien intensas, emocional e intelectualmente incluso. Sí. Entonces no es como un fin de semana llegar y sentarse y estoy medio cansado, tuve una semana larga, voy a ver una película de Haneke como para relajarme. No. Nada podría ser más alejado de esa idea. Sí, o sea, para mí es un director que no es un director que te invite a ver más de una vez las películas, ¿cachai? Es un director que te deja una película y la idea es verla, podís como entrar en su dinámica, pero como decís tú, que a mí es una cosa que me gusta mucho de él, que deposita mucha responsabilidad en el espectador. Tanto en términos emocionales, porque las películas de Haneke son emocionalmente también muy potentes, pero también en términos intelectuales, o sea, me imagino que no estamos hablando como de una intelectualidad en el sentido de ser inteligente solamente, sino que la demanda que hace como intelectual es que tenéis que estar en un nivel de concentración bastante alto, güey. Claro. Y eso es súper agotador, ¿cachai? Entonces no son películas fáciles y por lo tanto no son fáciles de repetir. Yo, Caché, es la tercera vez que la veo, güey. La había visto ya hace varios años atrás. Creo que la vi el año pasado de nuevo. Y ahora me la volví a repetir, pero con muchísimo gusto, ¿cachai? Es una película que a mí me gusta muchísimo. Sí, estaba sonando como que decíamos como, qué paja ver Haneke. No. Es un director que, claro, demanda mucho, pero entrega también mucho. Son películas que, claro, no son como muy disfrutables en el momento, pero se quedan con uno por mucho, mucho tiempo. Sí. De hecho, Haneke es un director que yo descubrí bastante tarde.
Y quizás también eso hace que se haya convertido en uno de mis favoritos, porque yo llegué a él ya con harto carrete. Entonces ya tenía como cierta espalda, cierto background como para entrar en su cine. O sea, yo vi la primera película de Haneke que vi fue La Cinta Blanca, que es una película del 2009. Y el debut de Haneke en la pantalla grande es del 89 con una película que se llama El Séptimo Continente. Entonces yo entré a Haneke 20 años después de que el tipo partió. Entonces como que ya tenía cierto carrete, ya tenía cierto recorrido yo como viendo películas. Entonces se me hizo, entre comillas, ¿cachai? Más como fácil de entrar a su cine, cosa que no es fácil de todas maneras. Claro. Yo creo que si lo hubiese descubierto más joven, el tipo me hubiese impactado quizás menos. Seguramente me hubiese gustado igual, pero no sé si hubiese yo logrado comulgar mucho con su forma y con su mensaje. La película de Haneke también, claro, tiene una filmografía, si bien no es tan extensa, es súper variada, porque estaba pensando que yo partí con, o sea, la primera película de Haneke que vi yo fue Funny Games, la original, no sé si era alemana o austríaca, pero la primera que hizo, porque después hizo un remake que es exactamente lo mismo, pero filo. Esa fue la primera película que vi, que es una bola completamente diferente y habla de cosas muy diferentes, como que habla acerca de cine y como violencia y morbo y ya. Pero siento que después, como sobre todo durante los 2000, como que se empezó a centrar mucho en, digamos, como la sociedad europea, como las culpas, los traumas que tiene la sociedad europea. Bueno, como también La Cinta Blanca y como Caché, que si bien, claro, tiene esta trama como media thriller, medio suspenso, medio misterioso. Sí. Claro, es eso, pero también como que trata acerca de como culpas y memoria colectiva y racismo y colonialismo, un montón de cosas que siento que en los 2000 como que fue muy presente en su filmografía. En La Cinta Blanca, en Código Desconocido y bueno, en esta también. Sí, no, por eso no es un director fácil. Yo diría que es como de estos directores de festival, claro, como que uno los conoce principalmente porque andan dando vueltas en los grandes festivales del mundo. No es un director cuyas películas las vamos a encontrar muy fácil en las plataformas de streaming hoy día. Para mí es uno de mis directores favoritos precisamente por eso, porque llegué tarde a él. Al final igual uno como que va midiendo esas cuestiones después con el tiempo, pero para mí es un tipo que a mí me removió la cabeza en su momento, porque yo ya tenía ciertas como prejuicios sobre el cine, ¿cachai? Yo ya me había armado mi propia idea sobre lo que me gustaba, sobre lo que no, ¿cachai? Ya tenía como una zona de confort en mirar películas. Entonces de repente como que apareció este tipo y como que yo sentí que me removió, como que me sacó de esa zona de confort y me interpeló como espectador. Una tontera nomás que se me pasó por la cabeza cuando empecé a ver su cine, ¿cachai? Entonces, para mí siempre me quedó como esta idea de que el weón es como una especie de cirujano, ¿cachai? Cada vez que veo su cine, pienso en esta idea de que el weón me destapó la cabeza y como que me está removiendo el cerebro, ¿cachai? Mientras veo la película. Porque para mí es como que siempre veo su cine y siento que el weón me está manipulando, ¿cachai? Esa es una sensación así como que me entrego y siempre sospecho. O sea, yo digo, este weón está jugando conmigo, ¿cachai? En alguna parte yo me estoy perdiendo de algo. Y bueno, yo creo que Caché tiene que ver con eso también, que al final termina la película y es como esa sensación de que este weón algo me quiso decir. Entendí una parte, no entendí todo, pero pareciera que todo está ahí, yo no lo capté, entonces como que, claro, en ese sentido de que el tipo te está entregando esa responsabilidad de decir, ya pues, bueno, tú quisiste ver la película, dale, ahí te entregué todo el material, ¿cachai? Ahí tenéis todo, ¿qué conclusión sacaste? Claro. ¿Cachai? Como que está jugando con eso y en el fondo uno queda como con una especie de frustración, bueno, así como que, oh, no supe si lo entendí o no, y ese desafío para mí siempre fue como muy interesante desde el punto de vista como del visionado de sus películas, ¿cachai? Entonces, por eso tengo esa debilidad. En entrevistas acerca de esta misma película, él decía como, claro, porque la película deja muchas preguntas sin respuesta, onda, preguntas sobre el misterio, como quién dejaba la cinta, esa clase de preguntas nunca son respondidas. Claro. Y él decía en entrevistas, claro, dejé esas preguntas respondidas, o sea, sin respuesta, pero como que eso da lo mismo, como que si termina la película y lo único que hay preguntando es como, y ya, pero ¿y quién fue? ¿Quién dejó la cinta? Es como, no, pues eso no es el punto de la película, no entendiste lo que la película realmente quiere hablar, que es como culpa, cómo cada persona como lidia con las culpas y los recuerdos o las cosas que hizo cuando chico, o la culpa de la sociedad sistémica de Europa o de la clase alta. Son preguntas mucho más profundas que quién dejaba la cinta. Claro. Y específicamente como en el plano final, que siento que a estas alturas es como icónico, que es como el plano del colegio, cuando empiezan a salir los créditos, sí. Que también eso hasta el día de hoy me pregunto, o sea, claro, ahora como que puedo tener mis propias interpretaciones, pero como que ese plano es muy confuso,
sobre todo la primera vez que uno ve la película, como, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué chucha estuvo pasando toda la película? Como, ¿cuál es la relación entre estos dos personajes que se encuentran? Claro, claro. Y supongo que ya, bueno, llevamos hablando un buen rato, así que creo que podemos hablar más libremente de spoilers. Si alguien no ha visto la película, es vital que vean esta película porque es increíble, es fascinante. Es que el spoiler yo creo que está en la interpretación, no en la trama. Ujú. Yo creo que podríamos contar la película de principio a fin y eso no sería el spoiler, ¿cachai? El spoiler está en la interpretación que uno podría hacer de lo que nos cuenta. Bueno, digamos de partida que caché es una de estas obras también, probablemente una de las más icónicas de Haneke, también una de las más premiadas. Claro. Como decís tú, esta es una película intrigante porque tiene una premisa que es desconcertante, y lo interesante para mí es que la película es desconcertante tanto para los protagonistas, porque sabemos inmediatamente que esos protagonistas están desconcertados por estas cintas que empiezan a llegar, pero también es desconcertante para nosotros como espectadores, como que nosotros estamos ahí en la par, estamos como jugando también el mismo rol de no saber qué es lo que está pasando, porque hay muchas películas que funcionan como en esta dinámica del thriller, del misterio, como que van funcionando en paralelo en el sentido de que por un momento uno como espectador va recibiendo información, incluso más información que la que tiene el personaje. Claro. Y yo siento que acá es como que la cosa es muy medida, como que la poca información que tenemos es la poca información que tienen los personajes, y por lo tanto la intriga se mantiene tanto dentro de la película como para nosotros. Sí. Tanto así que cuando llegamos al final, ese plano final que decís tú, parece que quedamos más colgados que los personajes. Sí. Es muy interesante ese juego como de misterio porque, claro, la película es muy medida a la hora de ir entregando información. De hecho, la mayoría de las veces que como que nos enteramos de información es porque como que el personaje, básicamente al protagonista le tienen como que sacar la información a tirabuzón, porque se rehúsa constantemente a decir como si tengo sospechas de quién podría ser esta persona que está dejando la cinta. Claro. En estas conversaciones con la esposa que son bien tensas, Sí. cuando la esposa le dice, ¿pero quién es? Y el buen como, no te puedo decir, porque, bueno, uno puede sacar ciertas interpretaciones de por qué se rehúsa a decirle a la esposa quién podría ser, que uno podría decir que es como vergüenza y la cosa, pero yo quería centrarme un poco en la información que la película va entregando y en cómo como espectadores también estamos súper desorientados, porque la película parte con un plano de una casa, Sí. con unas voces en off, y cachamos que lo que estamos viendo en realidad es una de las cintas que ellos recibieron. Claro. Y eso como que plantea desde un principio como una incomodidad en uno como espectador, porque hay muchos planos que empiezan como, este es un plano de la película, y de repente, ¿cachai? No, es un plano de la cinta que ellos también están mirando. Sí. Y como Haneke siempre privilegia mucho los planos fijos y generales, Sí. y como la película también está como filmada, o por lo menos tiene una textura como de digital, Claro. digital de principios o mediados de los 2000, que tiene una visualidad bien particular, entonces como que hay muchos momentos en que uno tiene la duda de como que estamos viendo la película o estamos viendo lo que los personajes están viendo dentro de la película. Entonces se genera al toque una sensación de como inestabilidad desde el punto de vista del espectador, de como uno nunca sabe muy bien dónde está parado, y hay muchos planos que derechamente como que se repiten cuando por ejemplo reciben la cinta de el camino al departamento de Majid. Sí, ese pasillo. Sí. Sí, el pasillo, y es el mismo plano que vemos desde la perspectiva de George cuando él va a ver a Majid. Exactamente. Y uno está como, ¿qué está pasando? O de repente hay una conversación entre dos personajes y corte a plano general de la casa. Y me acuerdo la primera, ahora no tanto, pero la primera vez que la vi me acuerdo de que se me apretó la guata cuando pasó eso, como, conchetumare, lo están grabando de nuevo, están viendo otra grabación, ¿qué mierda está pasando en esta? Sí. Es muy, 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 muy tensa. Y otra cosa que me llama mucho la atención de esta película y que me di cuenta mucho ahora, es cómo a medida que vamos recibiendo más información, la relación que uno tiene como espectador con los personajes, y particularmente con el personaje de George, va cambiando a medida que nos vamos enterando como qué clase de persona es realmente George, porque al principio de la película empieza y uno está como, qué lata que le esté pasando esto a esta pareja, qué lata que le esté pasando a este tipo. Uno también cacha que el tipo es como medio famoso, como que tiene un programa de televisión, entonces como Claro. que, y uno empieza a tirar teorías de qué podría estar pasando y quién lo está acosando, y después empieza a cachar el pasado y cómo él se relaciona con su pasado. Bueno, para contextualizar, la historia es que George, cuando niño, sus padres estuvieron a punto de adoptar a un niño argelino.
en la época de la guerra entre Francia y Argelia, la guerra de independencia de Algeria, y él contó un par de mentiras para que no lo adoptaran. Entonces básicamente le cagó la vida a este cabro Majid. Y eso es como la culpa que él trae, como que sale a flote con estas grabaciones. Claro. Entonces uno empieza a cachar la forma en que él se relaciona con esto, y siempre es de forma muy a la defensiva, y cuando alguien le intenta increpar por esto que pasó, él siempre responde de forma violenta, sobre todo contra Majid y contra su hijo, y empieza como a cambiar la relación que tiene con uno, hasta que al final de la película yo estaba como, este weón es un cobarde, es un canalla, es un maldito canalla, y la forma de mentirle a la esposa, a todo el mundo. Cuando va a visitar a Majid y tienen esta conversación, George encara a Majid y Majid como le dice como hermano, yo no sé nada de esto, no sé por qué me estáis viniendo a ver, yo onda, qué volá. Al toque llama a la esposa y le dice, oh sí, no, el departamento estaba vacío y la weá, oh, qué weón más canalla. Sí, es que además eso ahí donde se va generando también como esta falta de certeza, pues. Bueno, primero porque partimos como conociendo a esta familia, que es una familia aparentemente normal, ¿cachai? Inmediatamente como que entramos en esa dinámica, una familia burguesa tipo, gente intelectual, qué sé yo, pero que claro, empiezan a recibir estos videos y que evidentemente vamos entendiendo de que hay un secreto. Hay algo escondido, pues. Caché significa escondido o secreto en francés. Y ese secreto tiene que ver con ese pasado, ¿cachai? Del cual sabemos muy poco, pero que evidentemente aparece como un desestabilizador de esa apacible vida que tienen estos personajes, pues. Y ahí ya la película se va convirtiendo, o no se va convirtiendo, la verdad es que yo creo que parte como siendo un thriller. Lo que pasa es que después va agarrando tintes políticos y tintes morales que además hacen que uno como espectador difícilmente quede indiferente, que es lo que estáis diciendo tú, ¿cachai? Como que empezamos a descubrir quién es este personaje, que es George, y qué es lo que hizo, como para poder entender quién envía finalmente estas cintas. Pero claro, resulta que cuando se encuentra con el principal sospechoso, no sé si a ti te pasó, pero es súper creíble ese sospechoso que es Majid, ¿cachai? Como para decir, en realidad este weón no es. Absolutamente. No me logra convencer, ¿cachai? Y el tipo está diciendo, yo le creo perfectamente cuando el weón dice, yo no fui. Y la forma que tiene George de reaccionar también es súper agresiva, entonces es mucho más fácil ponerse del lado de Majid, claro. Y sobre todo más adelante del lado de su hijo, cuando hay un momento de la película en que el hijo de George, Pierrot, desaparece, como que no llega a la casa, entonces los papás se cagan de susto y el George al toque, va con los pacos a la casa de Majid y se los llevan detenidos. Es muy choro como entran los pacos y al toque entran a la casa a la mala, empujan al hijo que no tiene idea de nada. Sí. Entonces es súper incómoda la situación porque como que claro, están preocupados porque el hijo no aparece y es como, claro, reaccionan como papás preocupados, pero también uno sabe en el fondo como, esto igual está mal, algo raro anda acá. Claro. Y es súper choro esa reacción que tiene uno, que siento que también se relaciona con otros momentos. Ponte tú cuando el George van saliendo de la estación de policía y un tipo en bicicleta casi atropella al George y le echa la choreada. Y el tipo, hay una cosa de raza ahí porque el tipo es negro y le echa la choreada como que me venía a gritar tú, y entonces hay como muchos detallitos, como que la película siento que está muy cargada simbólicamente en cuanto a temas como sociales de raza o de clase, la diferencia entre el departamento de Majid y la casa gigantesca de George Young también es bien clara esa diferencia. La casa de George también mencionaba que eran como gente culta, la casa está llena de libros. Creo que no hay un solo plano dentro de la casa en que no haya por lo menos 3 libros. Hasta en la cocina tienen libros los weones. Sí. Es una representación muy chora de como, no sé, como que veía a esta pareja y es como, claro, una pareja europea de alta cultura y la weá, pero lo que hay detrás de esa apariencia de cultura es súper feo. Hay mucha mugre detrás de George. Sí, por eso ahí uno podría como empezar ya a jugar con esas interpretaciones, ¿cachai? Porque finalmente la primera capa de la película es esta historia y este personaje y que le envían esta cinta y al parecer es una venganza, ¿cachai? En el fondo para enrostrarle que el tipo cometió un error o una falta, ¿cachai? O finalmente fue súper penca con el amigo, con el pendejo que sus papás iban a adoptar. Esa es como la capa 1, pero de ahí para abajo... Claro. Esa crítica que tú decís sobre esta clase burguesa, progre, intelectual, europea, que aparece relacionada como en estos libros. De hecho, la primera escena donde ellos, en una de las primeras escenas, cuando se sientan a comer y a tomar su vino, y es como que la pared está pero repleta de libros, como decís tú. George es el presentador de un programa de literatura. Claro. Anne, por lo que entendemos, es una editora. Pero la película finalmente también los va desnudando, principalmente a George. Como que en algún momento el tipo es mucho menos racional de lo que parece.
porque al principio aparece como un personaje muy racional y relacionado con esta idea de la intelectualidad. Pero en esa escena que decís tú, cuando salen de la estación de policía y pasa este cabrón en bicicleta, George reacciona súper mal, po. Y de hecho reacciona súper mal en todas estas escenas de tensión. Es decir, el tipo se ve atrapado en algo y no sabe cómo salir. Es bastante torpe al momento de ir a increpar a Majid. Es un tipo que finalmente es mucho menos intelectual, mucho menos racional de lo que parece. Claro. Entonces también ahí como que yo creo que va estableciendo como esta crítica finalmente a esta clase o a este mundo europeo. Y de ahí, no sé si podemos ir como enganchándolo si tú querís, a propósito como de esta también relación entre culturas, este conflicto también a partir de los procesos coloniales que van dejando residuos que finalmente podrían explicar también esta relación y este conflicto que se da entre estos personajes. Sí, o sea, bueno, la película menciona de hecho esta masacre, pero es mucho más relevante que solamente narrativamente, porque los padres de Majid murieron, o supuestamente murieron, en la masacre de París de 1961, que es un evento histórico en que el Frente de Liberación Nacional de Algeria llamó a la población de argelinos en Francia que se manifestaran, y la policía llegó y mató, en un momento reportaron como 3 muertes, 30 años después dijeron que eran como 30, pero se sospecha que pueden haber sido entre 200 y 300 personas que murieron ahogadas en el Sena por la policía. Y es un evento que la sociedad francesa y que el gobierno francés negó durante muchos años, y de hecho Haneke como que estaba pensando en hacer una película acerca de culpa, quería hacer una película que se tratara acerca de un personaje que de alguna manera tenía que enfrentarse a la culpa de algo que hizo cuando chico. Y después se enteró como en los 2000 casi que el gobierno de Francia había asesinado a 200 personas en los 60 y que nadie sabe de eso. Es un secreto, es algo oculto. Es un secreto, un recuerdo reprimido. Básicamente es lo mismo. Finalmente la película termina transformándose un poco en una alegoría o una metáfora de este evento histórico que está escondido y que el gobierno de Francia durante mucho tiempo se rehusó terminantemente a aceptar. Al igual que George, que también como que nunca quiso aceptar la culpa que tuvo de que se llevaran a un orfanato al cabro que sus papás iban a adoptar, que no tenía culpa de nada, y cuyos padres aparte también aparentemente murieron asesinados. Es muy elegante la forma que tiene la película de transformar esta trama de suspenso y misterio, y la transforma lentamente en una historia, en una reflexión acerca de la culpa y acerca de la memoria, y a través de esa reflexión llevar a una reflexión mucho más profunda acerca de cómo todo lo que conocemos de Europa, la riqueza, la cultura, descansa sobre cientos de pueblos reprimidos durante siglos de colonialismo. Y claro, o sea, eso suena como una interpretación bien grande de la película, pero la película lo mete muy gradual y orgánicamente dentro. Nunca se siente forzado el discurso que tiene la película, siempre lo deja todo muy a la interpretación de los espectadores. Y bueno, esta es una interpretación nuestra en todo caso. He leído interpretaciones que tienen que ver más con la idea de la vigilancia en un mundo post 11 de septiembre de 2001, entonces hay muchas interpretaciones, pero siento que la más interesante es respecto a, y siento que eso también se condice con otras películas de Haneke, por eso creo que es relevante mencionarlo, respecto como a la culpa blanca básicamente. Sí, yo creo que uno podría plantear como 2 grandes incógnitas, y por supuesto las respuestas a estas incógnitas van a ser siempre interpretaciones, que yo creo que eso quizás la gente que está escuchando podría, o deberíamos todos entender. Yo creo que la solución final a la que vamos a llegar de estas incógnitas van a ser nada más que interpretaciones. Van a estar abiertas, como decís tú en estas entrevistas, Haneke, claro, va diciendo al final uno le entrega piezas al espectador, y el espectador tendrá que armar, ¿cachai?, su rompecabezas. Y podrán tener distintas formas finalmente, porque cada espectador va a interpretar algo. Entonces yo creo que aquí hay 2 grandes incógnitas. Una, como en términos como de la película propiamente tal, ¿qué es lo que hay detrás de la historia de este personaje y de su pasado, que es George? Que se nos abre como esta pregunta, bueno, ¿qué pasó para que el tipo le esté pasando esto, ¿cierto? Para que le estén enviando estas cintas y estos dibujos. Y la otra gran incógnita es quién envía las cintas. Es la otra gran pregunta. Y en el caso de la primera, sí, que es lo que hay detrás de la historia de George, claro, ahí hay algo oculto, ¿cachai? Ese secreto que tú también decías, ¿cachai? Que se puede extrapolar como a esta historia también francesa, que aparece, y esto es lo interesante para mí, porque en lo secreto aparece aún en contra de la voluntad del personaje, y ahí es donde uno puede leer también que hay una referencia como a estos conflictos étnicos también que marcan la historia moderna de Francia, pero también la historia europea, conflictos que en el fondo siempre han intentado taparse, pero que inevitablemente siempre están presentes,
finalmente la historia va brotando, ¿cachai? Aun cuando tú no quieras. Entonces aparece a partir de eso esta reflexión sobre esta burguesía intelectual, progre, europea, que lucha contra, en el fondo, sus propios conflictos identitarios, po, ¿cachai? A partir de estas problemáticas derivadas, por ejemplo, hoy día de los procesos migratorios. Claro. Que hoy día también nosotros estamos en situaciones bastante similares a eso. Entonces, hay un mundo europeo que no acepta la culpa en haber provocado las condiciones, por ejemplo, que hoy día provocan las olas migratorias. Las olas migratorias hoy día, desde parte del tercer mundo al primer mundo, están provocadas por esos procesos coloniales, pues. Entonces, así, de esa misma manera, el personaje de George no acepta su responsabilidad en lo que le ocurre a este personaje que es la víctima. Entonces, como que se está tapando algo constantemente, pero bueno, cada vez que vais metiendo la basura debajo de la alfombra, ¿cachai? En algún momento eso te va a empezar a generar un problema mucho mayor. Entonces, ahí hay algo como relevante. Es muy duro también al final de la película, ya cuando ocurre un evento muy violento. Majid se suicida frente a George en una escena muy... Sí. Me acuerdo que estaba viendo la película ahora. Brutal, y bueno. aparece el plano porque, por supuesto, es un plano fijo general de la casa de Majid. Y aparece el plano antes de que los personajes entren a la escena y fue como, oh, se me apretó la guata, Sí, bueno. oh, va a pasar ahora de veras que esto pasa. E incluso después de eso, cuando el hijo de Majid va a ver a George al trabajo, como a encararlo o a tratar de sacarle alguna conclusión a todo esto, George incluso en ese momento se rehúsa a aceptar que él pudo haber tenido algo que ver en las desgracias que pasaron en la vida de Majid. Sí, Y bo. es súper fuerte ver cómo hasta incluso en ese momento es incapaz de aceptar esa culpa. Y es una culpa que uno igual puede notar que claramente es una culpa que lleva y que simplemente es incapaz de afrontar, pero no es algo que no lo afecte. Al final de la película, cuando George se acuesta a dormir y tiene este sueño, bueno, hay algo que vale la pena mencionar, que la película también mezcla las grabaciones de la casa o las grabaciones que aparecen en la puerta de la casa de George, también se mezclan de repente con sueños, recuerdos, Sí. visiones. Entonces como que también hay algo muy desorientador respecto a ese recurso, pero de hecho el penúltimo plano de la película es devastador. Es el plano general de cuando llegan a la estancia de la familia de George cuando chico, Sí. a llevarse a Majid. Y esto era porque es un plano abierto que uno no cacha muy bien, que de repente llega un auto y uno dice, conchito madre, se van a llevar a Majid. Y es bien devastador, Sí. es bien desgarradora esa escena. Y eso, o sea, podemos asumir que un sueño o un recuerdo que tiene George, que es una weá que nunca lo va a dejar tranquilo finalmente, por mucho que él intente Claro. renegar de que tenga alguna culpa y que dice, a mí no tengo la muerte de nadie en mi conciencia. Claro. Sí está en su conciencia, por mucho que quiera esconderlo, como dice el título de la película, escondido. Sí. Es muy, muy, muy duro. Te iba a preguntar, a propósito como de estas incógnitas, según las interpretaciones que podemos hacer, ¿quién finalmente envía la cinta? Porque yo tengo también un rollo con la película, porque eso que estáis diciendo tú es súper relevante, porque entendemos que hay una culpa y podemos entender, al menos para mí, puedo entender hasta cierto punto esa venganza, entre comillas, que está basada, ¿cierto? O que está siendo llevada a propósito de esta cinta. Ujú. Pero no sé si es suficiente, Ujú. Eso me pasa, como que no sé si el leitmotiv de esa venganza es suficiente solamente esta historia de niños. No sé si es suficientemente densa y pesada como para después generar esto que viene. Ujú. Entonces mi pregunta es, ¿quién envía las cintas? ¿Cuál es la interpretación que podríamos hacer de eso? Que finalmente es como el núcleo más duro de la película. Yo tengo un par de ideas, pero no sé qué es lo que pensáis tú. Yo también tengo una idea, igual es un carril la wea, es un poco rebuscado y un poco exagerado y quizá un poco inverosímil. Pero viendo la película ahora, hay un momento en que están revisando la primera grabación que les llega, ¿Sí? y George sale de la casa y camina hacia la cámara y no ve a nadie grabando ni nada. De No. hecho, él dice como, nunca vi a nadie que estuviera grabando y no me lo explico por qué. Entonces yo dije, ya sabéis que filo, voy a irme en la... No sé si sobrenatural, pero dije, ya, chao. No es que alguien esté mandando la cinta. Nadie se quiere vengar de George ni nada por el estilo. Son simplemente una manifestación física de la culpa que tiene reprimida. Y claro, es como medio ya. realismo mágico, como uno quiera llamarlo, pero como que no. Yo digo, nadie está mandando la cinta. Si alguien está mandando la cinta, él mismo se la está mandando de forma inconsciente de alguna manera, pero Ya. no me compro que Majid quiera vengarse, no me compro que su hijo quiera vengarse. Siento que la única persona que siente tanto odio por sí misma y por Majid o por lo que sea
es George. Sí. Esa es mi interpretación. Siento que él mismo de alguna manera manifiesta las cintas como para obligarse a sí mismo a encarar la situación, la culpa, y finalmente falla. Es incapaz de encarar y tratar de sanar las heridas que quedan tanto en sí mismo como en Majid, como en, ya viendo más macro, más general, más interpretativo, tal como la sociedad francesa es incapaz de sanar la herida, y como cualquier sociedad que haya ejercido violencia contra un grupo reprimido es incapaz de sanar esas heridas hasta para siempre. Y lo vemos acá en Chile, lo vemos en Latinoamérica en general. Hay siempre atrocidades que cometen las clases dominantes sobre las clases oprimidas, que son atrocidades que nunca se atreven a admitir, a aceptar, y esas heridas quedan abiertas para siempre. Sí. Entonces ese es el rollo que yo me pasé. Súper interesante, porque además vamos a corroborar el hecho de que de aquí vamos a salir solamente con interpretaciones nomás. Mira, yo tengo dos en mi cabeza. Una que es la que podría ser como la más evidente, que yo creo que la deja dando bote en la escena final, que es cuando se juntan los dos hijos. El hijo de George y Anne, y se junta con el hijo de Majid, que podría dar a entender de que las cintas en el fondo están siendo enviadas por los hijos. Que en el fondo como que los hijos, como nueva generación, vienen a increpar a sus padres y a las culpas que tienen estas generaciones anteriores, y que por lo tanto entonces como que empiezan a sacar a la luz esto que está escondido. Pero a mí hay una interpretación que me gusta mucho, que me hace sentir que la película es aún más fascinante, ¿cachai? Y que es la idea de que las cintas las envía Haneke. Es el propio Haneke el que está jugando con sus personajes. Eso está buena. Y que de hecho lo que hace Haneke es convertirnos en cómplices. Eso es bien interesante. De hecho, en la idea de lo oculto, en el fondo tiene que ver con un personaje oculto, porque el personaje oculto es Michael Haneke, porque él lo que hace es jugar con sus personajes y detonar el conflicto. Él es el que hace avanzar el conflicto. Los personajes en el fondo son marionetas del director. Porque a mí me pasaba lo mismo que a ti, po. Le veo mucho sentido también a esa interpretación, porque la película constantemente está jugando como con la idea de la grabación, y que uno no sabe si está viéndolo, porque todos los planos que vemos de la casa o los de las cintas que aparecen son iguales que los planos de la película. Entonces, claro, son como planos que Haneke haría para atormentar a alguien, supongo. Sí, y porque a mí me pasa lo mismo que a ti, que en el fondo en algún momento encuentro que es muy débil el motivo de la venganza. Entonces me gusta mucho la interpretación de que el director está jugando con sus personajes, porque en el fondo lo que está tratando de hacer es establecer un punto que es mucho más grande, que es lo que estamos conversando acá, hablar del colonialismo, ¿cachai? Hablar como de las culpas de las clases dominantes, etcétera, etcétera. En el fondo el director está, a partir de una historia que es muy chiquitita, que es muy mínima, hablando sobre otras cuestiones que son mucho más amplias, que son mucho más profundas, que son mucho más importantes incluso que la historia de los personajes. Y está también, según yo, esa interpretación anclada a cuestiones técnicas que son las que estáis mencionando tú, po. Y de hecho yo anoté 3 escenas que para mí son claves, porque dan cuenta de que la cámara es un personaje más. Hay varias escenas donde la cámara sigue a los personajes, porque tenemos mucho plano fijo, pero hay varias escenas donde, sobre todo hay muchas escenas de interior, pero vemos muchas escenas también donde la cámara se mueve con los personajes, como que los está mirando. Es decir, muchas veces la cámara no es solamente como la vitrina, sino que participa dentro de la escena. Pero hay 3 escenas claves para sostener como esta idea. Una, hay una escena al principio donde hay un auto que va avanzando por esta calle donde se filma esta primera escena que nosotros partimos viendo en la película, y se ve, hay que ir pausando, pero uno ve que hay una cámara, que hay la sombra muestra que hay como un equipo de filmación. ¿Qué podría pasar, cierto? En las películas de repente esos son fallas, qué sé yo, pero yo digo, ya, no sé, esta weá no puede ser gratuita. Algo tiene que haber aquí. Hay otra escena que es notable, que es la de cuando termina el programa de televisión. El tipo está mirando a la cámara, ¿cierto? Tenemos un primer plano de su rostro y él se está despidiendo del programa. Y es muy interesante porque nosotros pensamos de que estamos viendo la cámara del programa de televisión. Pero no hay corte, el personaje de George se para, camina y la cámara lo empieza a seguir. Porque no es la cámara del programa, a pesar de que el tipo la está mirando, sino que es la cámara de Haneke. Es Haneke el que lo empieza a seguir, y entonces la secuencia pasa a formar parte de la película que estamos viendo nosotros, no del programa de televisión que está haciendo George. Y la otra escena, que también es clave, que es cuando salen de la estación de policía y se cruza este tipo en bicicleta, ¿cierto? Ya. Por supuesto, después, Simón, podéis volver a mirar esto porque uno no lo tiene como tan grabado. La gente también que está escuchando puede volver a ver la película después. Pero en esa escena, la cámara los sigue hasta el auto
y George y Anne entran al auto, cierran las puertas y hablan dentro del auto. Sí. Y nosotros escuchamos cómo ellos hablan, pero con las puertas cerradas. Bueno. Sí, se escucha más bajito. Sí, también me di cuenta de eso. Exacto, porque lo que hace, según yo el director, lo que está haciendo es decirnos, la cámara está aquí afuera. La cámara está en la escena. No es solamente como el reflejo, sino que es la cámara está participando de la escena y queda afuera del auto. Por eso cambia el audio, porque de otra manera lo que hace cualquier director Claro. es meter una cámara dentro del auto para poder escuchar de manera prístina, ¿cachai? Y clara lo que están diciendo esos personajes. Tú no dejáis la cámara afuera para que se escuche de esa manera. O si es necesario lo dobláis o ocupáis los micrófonos adentro, pues, pero claramente es una Claro. decisión estética, cinematográfica, la idea de como que, no, dentro del auto se escucha más bajito. Eso es una decisión claramente, Exacto. no es como una pifia. Claro, entonces, para mí por ahí va jugando también Haneke. Haneke, no hay que perder de vista también de que Haneke ya había jugado con esta idea de romper la cuarta pared en el caso de Funny Games. Claro, sí. Claro po. que en ese caso lo hace de la manera más convencional, que es cuando el personaje de la película rompe la cuarta pared y le habla al espectador. Claro, habla al espectador, rebobina la película. Claro, pero en este caso el que rompe la cuarta pared es el director, Ujú. convirtiéndose entonces él en un personaje más. Y claro, yo creo que hay varias cuestiones dentro de la película que tú también mencionaste, que es esta idea de que no hay diferencia entre las tomas de la película y las tomas de las cintas que estamos viendo. Es decir, es la misma cámara, esa escena que tú decís cuando la cámara va caminando por el pasillo para llegar al departamento de Majid, es exactamente la misma toma, la misma cámara cuando entra George por ese pasillo. Entonces es muy especial de que haga ese paralelo y nunca nos haga notar la diferencia, güey. Es muy particular ese efecto. Entonces me da a entender, por supuesto, como una interpretación más. Ahí la gente que nos está escuchando después podrá aportar también con sus interpretaciones múltiples, son todas bienvenidas. Pero ahí para mí hay una interpretación que me parece muy interesante, muy fascinante, que me gusta mucho de esta película. Como que te deja abierta esa posibilidad. También me gustó harto. Oye, y claro, me mencionaste que la escena final, el plano final, cuando se encuentran los dos hijos, también, claro, podría ser una interpretación o sea, la interpretación posible es que, claro, los dos hijos son los que mandan la cinta. Viéndola ahora, lo sentí como más esperanzador el hecho de que se encontraran, porque si bien en algún momento pensé la primera vez que la vi, pensé como, entonces pueden haber sido los hijos, y quizá, claro, es como una metáfora de cómo las nuevas generaciones somos más capaces de cómo enfrentarnos a estos traumas históricos. Claro, es un poco eso, pero también siento que es como, porque los cabros como que se encuentran, conversan y como que se cagan de la risa un poco, pero sentí que era como de forma muy inocente, no sentí como que fuera como, jaja, nos cagaba a nuestros papás, jajaja, o como, estamos llenos de rabia y vamos a hacerles daño, sino que sentí que era como que ellos sí eran capaces de relacionarse un poco más fraternalmente, más como de igual a igual, a diferencia de George y Majid, y sentí que eso fue una nota un poco más esperanzadora que noté esta vez que la vi, que sentí que como que de alguna manera Haneke está diciendo como, los viejos están cagados, la única esperanza que queda es como que nosotros, las nuevas generaciones, digo nosotros porque yo igual soy relativamente joven, pero que seamos capaces de como reconocer estos eventos horribles que han ocurrido en el pasado en nuestros pueblos y ser capaces de mirar adelante hombro con hombro y como poder tratar de sacar nuestra sociedad adelante juntos. Eso lo encontré un poquitito más bonito que... Yo digo personalmente, no fueron los hijos definitivamente. Me gusta más la idea de que Haneke estaba manipulando tanto a sus personajes como a los espectadores para poder contar esta historia y poder hacernos reflexionar acerca del pasado de Europa, del pasado de todo el mundo, de toda la humanidad, básicamente. Sí. Bueno, dos cosas voy a decir sobre lo que mencionaste recién. Como son interpretaciones y uno puede jugar con eso, porque eso es lo bonito, digamos, de esto, también en algún momento yo pensé en la posibilidad de que esas dos teorías estén juntas, es decir, que finalmente Haneke está coludido con los dos hijos, po. Si Haneke es un personaje, el tipo puede intervenir también en eso. ¿Y sabéis por qué? Te voy a decir, porque ahí sí me pegué un carril como mirando la película. Pero hay una escena que pasa muy colada, porque es muy random, que es la escena del personaje de Juliette Binoche, Anne, cuando está en el café con el amigo, que es su jefe también. Y esa escena es como que pareciera que no tiene mucha relevancia, en el fondo como que viene solamente a afirmar o a reafirmar de que la tipa está como muy acongojada porque siente que su marido como que no le ha contado todo. Pero es rara esa escena. Sí, po. Y precisamente porque la escena es rara, después esa escena está conectada con el pendejo cuando increpa a su mamá. Buena. Porque el pendejo increpa a su mamá porque, según él, la mamá anda como en cosas raras con su jefe que es su amigo. ¿Cachai? Entonces la pregunta es, y ahí por supuesto solamente es como empujar la interpretación como a la fuerza,
Es decir, puta, en una de esas Haneke le mostró, ¿cachai? Claro. La grabación. Puta. Si Haneke está jugando con los personajes, le puede haber mostrado al pendejo que su mamá andaba, ¿cachai? Con el amigo, no lo sé. Muy cariñosa Me pasé con ese el rollo, amigo. pero claro, entonces como que me fui jugando por ahí también como para vincular las dos teorías. Pero bueno, solamente interpretaciones. Está bueno eso también, weón. Bueno, yo creo que si empezamos a hablar de interpretaciones podríamos llegar así como Sí. a hablar muchísimo, pero la hora nos está apremiando. No sé si queréis decir como algo más al final, me imagino recomendarla. No solo recomendarla encarecidamente, si alguien llegó a este punto y no la ha visto, véala igual porque es muy muy entretenida, es sorprendentemente tensa, incluso sabiendo todo lo que va a pasar, es muy 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 tensa y entretenida de ver, es muy rápida, dura sus sólidas 2 horas, pero no hay nada que sobre. Es una película muy 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 especial, como todas las películas que he visto de Haneke por lo menos, así que la recomiendo encarecidamente. Sí, ya, bueno, yo me sumo también a las recomendaciones porque sí, es una película que yo recomiendo mucho el cine de Haneke. Yo creo que, retomando también algunas palabras del principio, no es fácil de ver, pero si uno se pone en el mood, probablemente pueda entrar en un cine que es bien fascinante, con un director que va a empezar a jugar también con el espectador y eso también es muy desafiante. Esta película yo creo que tiene mucho paño que cortar. Nosotros hemos dicho 2 o 3 cosas que además pueden no estar de acuerdo los que nos están escuchando. Lo interesante sería también saber cuáles son sus interpretaciones, porque yo creo que si las vemos... De hecho, yo si la vuelvo a ver en algún tiempo más, probablemente se me va a ocurrir otra cosa, porque tiene un montón de elementos ahí disponibles. Como dijimos, ¿cierto? Haneke va dejando piezas y el rompecabezas lo arma uno. Entonces a partir de eso también es bien interesante como ir abriendo las posibilidades de interpretación. Pero bueno, queda hecha la invitación entonces para ver Caché. Así que eso sería, queridos oyentes. Muchas gracias por escuchar, cuídense. Chao Simón, que estés súper bien. Chao, gracias por la conversa. Nos vemos, chau. Un abrazo. Además de Cineteca Perdida, te recomendamos que escuches El Álbum Esencial, nuestro podcast hermano donde se analizan importantes discos en la historia de la música. También te recomendamos a nuestro podcast amigo Se Escucha Desde Acá, con toda la entretenida conversación de Carlos Huerta y Felipe Chandía. Te esperamos en el próximo episodio.